Yo te busco en mi corazón te he de encontrar. hoy yo te busco en mi corazón. Oye, pero que se escuche. En mi corazón te he de encontrar. Hoy yo te busco en mi corazón. En mi corazón te he de encontrar. Hoy yo te busco en mi corazón. En mi corazón te he de encontrar. ¿Qué tal, amigos que escuchan su programa El Historiador, el podcast que habla de un poco de la historia, de aspectos tradicionales, culturales de nuestro Panamá? Hoy vamos a estar hablando de un tema interesante y que está relacionado un poco a la religiosidad popular o expresión religiosa popular que se da en nuestro país, y va a ser un poco sobre la historia de la devoción o la romería a Jesús Nazareno de Atalaya. Es importante conocer cómo un pueblo que de un puñado de indios, que incluso en algunos mapas no se ubicaba durante la época de la colonia, se va a convertir poco a poco en uno de los pueblos de mayor visita anual debido a la devoción que se le tiene a esta imagen de Jesús Nazareno de Atalaya. Vamos a estar hablando un poco sobre el origen de la población, conociendo también un poco sobre cómo se desarrolla esta devoción a través de las primeras cofradías, de las pocas cofradías que había en esta población de la Atalaya, la peregrinación, un poco la figura de Monseñor Cánovas y también un poco de la actualidad que se da en la Basílica, ya en fechas que se está dando poco a poco esta peregrinación en lo que es la Atalaya. Y bueno, es importante ver también algunas leyendas que se encuentran en la población sobre el origen, porque pertenecen también a ese legado inmaterial, a la parte espiritual también del folclore de la gente de Atalaya, una región que cerca a otros poblados de Veragua o Cuba es una región folclórica muy rica y que tiene que ver mucho también con expresiones relacionadas a devociones religiosas. Cuando estamos hablando del pueblo de la Atalaya, estamos hablando de una población que no aparece entre los pueblos de mayor desarrollo durante los primeros años de la conquista. Sin embargo, cuando se da el desarrollo de las misiones hacia el área de Veraguas, sí vemos como algunas de estas misiones, por ejemplo las misiones dominicas, van llegando a algunas regiones como San Francisco de Veraguas. Hay otros grupos también que llegan a la zona de Santa Fe, al mismo Santiago, y poco a poco se va poblando estas comunas de indios que con algunos grupos españoles van tomando forma. También sucede en un pueblo que tiene mucha relación con la Atalaya, hablando un poco del origen del pueblo, y estamos hablando de la población de Montijo. Hay una cercanía entre algunos pueblos de estos, y es por eso que la relación que hay, sobre todo en la parte religiosa, se daba para los sacerdotes que estaban en una población y se encargaban de llevar misas como doctrineros a otra. Estamos hablando de una sola región. Sin embargo, el pueblo de la Atalaya tiene una evolución particular, diferente, porque es un poblado que de un puñado de indios poco a poco va en ese crecimiento y se va convirtiendo en una población mucho más transitada cuando la devoción de Jesús Nazareno de Atalaya se hace mucho más popular. Hay documentos que hablan ya de esta presencia religiosa en la Atalaya, sobre todo desde el siglo XVII, cuando se dan las primeras visitas de audiencia al interior del país. Hay documentos, por ejemplo, de ese siglo, cuando se habla de cómo los curas, a través del sistema de camarico o camerico, le entregaban 60 fanegas de maíz y 12 botijas de vino, que por lo general eran los bienes que se entregaban a un cura por los oficios, ¿no?, de evangelización, de misas que se daban en el lugar. Hay registros de el obispo Calderón cuando registra algunas anécdotas que se dan en el área. Hacia el año de 1607 habla de la información de un pueblo pequeño eclesiástico, de la Atalaya, y también habla de una población que tiene cura propio, que era Montijo. Por eso la cercanía que había, prácticamente un nacimiento de pueblo cercano a una población ya más estable, que era en este caso Montijo, y eran los curas de allí los que servían
a lo que era el pueblo de la Atalaya. Dice el informe de este obispo Antonio Calderón en relación al pueblo, a los poblados de Veraguas, dedicado a la Atalaya. Decía el texto que tiene el poblado de Montijo una serie de indios libres que están cerca de la zona de Atalaya, que acuden a Montijo, y es el cura el que le da los sacramentos y las doctrinas. Quizás tendrá unas 16 indias en el área que estaban casadas. Son algunos de los datos que brinda este obispo Antonio Calderón a una población que iba en crecimiento, pero que en sus inicios pues tuvo estos grupos de indios que dependían eclesiásticamente del pueblo de Montijo. Ya esta presencia se da más claro hacia los siguientes siglos, pero no hay una evolución enorme en estas regiones. Seguía lo que era la evangelización, las doctrinas católicas, y aún no se va a ver la devoción a Jesús Nazareno de Atalaya ya oficialmente, aunque sí hay versiones de cómo se da el origen de esta imagen. Y hay una muy particular que se da y que está escrita en muchos documentos, que habla de las rencillas entre los jefes indígenas que habían en la región cuando se estaba dando la población, ¿no?, de la Atalaya. Estamos hablando de parte de una leyenda que se ha desarrollado en la parte folclórica de la región, y esta rencilla entre indios y los españoles pues registra una gran guerra entre ambos grupos. Se dice que los españoles prometen, si ganaban la guerra, ellos pondrían una imagen de Jesús Nazareno a los aborígenes, y pues es lo que se cree que se dio. Obsequiaron a los nativos, quienes armaron un rancho de paja, y es así como empieza la devoción a este Cristo milagroso que se da hasta nuestros días. Una guerra, un conflicto, que es lo que ellos establecen como el origen de esta devoción. Sin embargo, como les dije, es un poco de estos dichos o elementos folclóricos lo que se da para explicar el origen de la devoción. Sí hay documentos claramente que habla de que el poblado de Montijo tenía su propio vicario, que era el que iba a dar misa los domingos y otros días obligatorios al poblado de Atalaya, mientras el cura principal lo hacía en Montijo. Hay registros de informe, por ejemplo, también tenemos el del oidor Cacho de Castellana, que esto habla de las doctrinas que se le daban a los pueblos de indios, el pueblo de indios de la Atalaya durante el siglo XVII, y que compartían los ritos de la iglesia, y algunos ya estaban asociados al trabajo de algunas personas descendientes de españoles que estaban asentados en el área de Montijo y pueblos alrededores. Ya para finales del siglo XVII, el pueblo de la Atalaya inicia con una etapa de crecimiento demográfico y social. Ya no se habla de un puñado de indios, sino de más de 60 que pagaban a los curas las rentas por las doctrinas eclesiales. El nombre de San Miguel, que es el patrono de la población, aparece para el año de 1691 y está mencionado en las relaciones del obispo de Terrafirme de la época. En este caso, el obispo Ladrón de Guevara, en marzo de 1691, menciona que San Miguel de la Atalaya llega a una feligresía de 60 personas y su renta goza de cura propio, no llega a 200 pesos y está a 2 leguas de Santiago de Veraguas, la medición antigua de los pueblos en la colonia. Vemos cómo ya esto empieza a tomar un cambio diferente, esta población de indios que tuvo esta rencilla en la parte de la leyenda y que llega a la imagen. Esa es la parte de leyenda, la parte del folclore. Pero vemos cómo ya empieza a aparecer esta devoción de San Miguel, que es el patrono actual de la población de Atalaya. Si bien es cierto, Jesús Nazareno de Atalaya es de la devoción más concurridas en el país, es San Miguel el patrono del pueblo de la Atalaya. Ya aparece y ahí va tomando la población un cambio durante esta época. Cambia el entorno, hay una presencia más española en el lugar, y fue en el siglo XVIII donde la Atalaya inicia con ese periodo dentro de la vida de la iglesia, donde ya no solo es la figura de ese San Miguel como patrono,
sino que durante ya el siglo XVIII llega esta, digamos, devoción religiosa a través de los sistemas de cofradías, ¿no?, que había en la población. Durante la primera mitad de este siglo, la Iglesia logra aprobar varias cofradías parroquiales. Recordemos que las cofradías no son más que asociaciones de laicos, de miembros de la población que buscan venerar una imagen específica y que tiene unos estatutos que son aprobados por la Iglesia. De esto tenemos la visita del obispo Cerrada hacia el año 1724, donde menciona que ya había una serie de cofradías en el pueblo de la Atalaya. No especifica cuáles son estas devociones que están bajo el sistema de cofradías, pero ya se menciona que existían. Es hasta 1753 donde los archivos dan testimonio de las propiedades aprobadas en relación a las cofradías y los nombres de estos santos imágenes que estaban dentro. Para el año de 1753, cofradías que estaban aprobadas eran 4 específicos. 1, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Candelaria, Nuestra Señora del Rosario y la Inmaculada Concepción. 4 cofradías aprobadas en esa época que van a darle más presencia a la vida de la iglesia en Atalaya. 3 dedicados a la imagen de esa devoción, a la imagen de María, y 1 a Jesús, en este caso de la que estamos hablando, pues a Nuestro Padre Jesús Nazareno, como estaba inscrita esta devoción. Bien, vamos a hacer una pausa en este momento para escuchar una pieza especial referente al tema que estamos escuchando desde la Atalaya, y luego vamos a regresar para hablar un poquito de ya cómo se da ese cambio cuando Jesús Nazareno, como esa devoción que va a salir de esta cofradía, empieza a apoderarse poco a poco de los feligreses de la región y va a convertirse en de las devociones más grandes que hay en este país. Hoy yo te busco en mi corazón te he de encontrar. Hoy yo te busco en mi corazón. Oye, pero que se escuche. En mi corazón te he de encontrar. Hoy yo te busco en mi corazón. En mi corazón te he de encontrar. Hoy yo te busco en mi corazón. En mi corazón te he de encontrar. Porque tienes que llorar, porque tienes que odiar, porque sientes el rencor si Jesús te enseña a amar. Porque tienes que llorar, porque tienes que odiar, porque sientes el rencor si Jesús te enseña a amar. El Nazareno te da la paz. Vivamos todos en hermandad. El Nazareno te da la paz. Vivamos todos en hermandad. Sana al pueblo, sana al pueblo, sana al pueblo, Jesús Nazareno, sana al pueblo, sana al pueblo, sana al pueblo, Jesús Nazareno. Te da la paz, te da la vida, te regala amor, te dio familia, te da hermanos, te da salud, te da la paz, te da la vida y el amor a tu familia, a tu hermano, a tu país, te da la vida, te da la paz, te da la vida y el amor a tu familia, a tu hermano, a tu país, te da la vida. Sana al pueblo, sana al pueblo, sana al pueblo, Jesús Nazareno, sana al pueblo, sana al pueblo, sana al pueblo, Jesús Nazareno. Sánalo, 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 Jesús Nazareno. Sánalo, 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 Jesús Nazareno. Sana al pueblo, sana al pueblo, sana al pueblo, Jesús Nazareno. Sana al pueblo, sana al pueblo, sana al pueblo, Jesús Nazareno. Hoy yo te busco en mi corazón. Jesús Nazareno. Te ha de encontrar. Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. Ay, sánalo, sánalo. Jesús Nazareno.
Nazareno. Te dan la paz, te dan la vida, regala amor, te dio familia, te da hermanos, te da salud, te dan la paz, te da la vida y el amor a tu familia, a tu hermano, a tu país, te da la vida, te da la paz, te da la vida y el amor a tu familia, a tu hermano, a tu país, te da la vida. Sana al pueblo, sana al pueblo, sana al pueblo, Jesús Nazareno. Sana al pueblo, sana al pueblo, sana al pueblo, Jesús Nazareno. Sánalo, 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 Jesús Nazareno. Sánalo, 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 Jesús Nazareno. Bien, regresamos a hablar un poco de ya la población de Atalaya cuando empieza la iglesia a tomar presencia a través de las cofradías, y una de ellas, la cofradía a Jesús Nazareno. Importante esta parte que estamos hablando porque de las devociones que se encuentran en el país, pocas se pueden evidenciar con documentos registrados de la iglesia, y la Atalaya pues tiene estas informaciones de registros parroquiales de mitad del siglo XVIII que hablan de estas asociaciones dedicadas a digamos así, venerar a esta imagen. Tenemos también pues que poco a poco la población va incrementando el número de habitantes que se da, y que también va a impulsar que muchas personas lleguen también para ver la imagen poco a poco. Hay registros del mayordomo de la época, uno de ellos Juan Núñez de Arco, mayordomo titular de esta cofradía, que hablaba de que ya había durante la época mucha veneración y hacía alusión al respeto que se tenía a la imagen, y también de los bienes que custodiaba dentro de la cofradía de Jesús Nazareno, que se convirtió poco a poco en una de las más populares de la época, ¿no? Esto lo detallaba este mayordomo Núñez de Arco, que no descendía lógicamente de una clase indígena. Ya estamos viendo una nueva clase española en el lugar, con una presencia religiosa fuerte ante estos grupos blancos que estaban en la Atalaya. Para el 15 de mayo de 1736 también se registran las diferencias que había entre las poblaciones, ¿no? Y en el caso de la Atalaya, en la parte social, grupos étnicos, ya se evidenciaba que de todo esto habían 150 personas viviendo en los alrededores, pero de esas 150 se podía estimar que 50 eran indios que estaban bajo las enseñanzas eclesiales de los clérigos de la época, y el resto eran grupos descendientes de españoles y españoles que vivían en la región y que participaban de estos celebraciones religiosas, que eran miembros incluso de algunas asociaciones de cofradía. El padrón de 1763 menciona en la población también un aumento entre los alrededores de 210 nativos que estaban también pues alrededor de la población, con los que ya estaban, se añadían a los que ya estaban en bajo las doctrinas eclesiales, la educación eclesiástica. Pero lo cierto es que este cambio que se da en la población va a llevar que un par de años más adelante, en el mismo siglo, empiece a aparecer registros ya no solo de indios o de personas que veneraban a la imagen, sino de habitantes de pueblos cercanos de la época que llegaban. Hay registros de 1782 que hablan de la influencia de peregrinos provenientes de San Francisco de Veraguas, un poblado también que tiene una riqueza religiosa importante, de Cañazas de Veraguas, de La Palma, de Santiago de Veraguas, pero no solamente de la región de Veraguas, sino que también mencionan que llegaban peregrinos de Los Santos y de Las Tablas. Ahí se ve cómo va cambiando
este sistema de veneración ya no solo son los internos, sino que viene gente de fuera de la región y que llega a la iglesia. El entorno de la población también va cambiando. Hay evidencia fotográfica que demuestra cómo la población ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las casas que estaban alrededor de la iglesia van cambiando su forma de construcción, van reemplazándola. Se ve una gran plaza central que va rumbo hacia la iglesia, donde se cuenta que llegaban todos estos peregrinos, ¿no?, durante la época de las romerías. ¿Dónde viene a establecerse la fiesta como tal? Pues a principios del siglo XX, ¿no? Y hay una figura muy importante en la historia de esta fiesta específica para colocarla el primer domingo de Cuaresma. Estamos hablando del personaje Juan José Cánovas, de origen español, que llega a la región también y que pues se hace el principal devoto, digo yo, durante la época de esta devoción a Jesús Nazareno de Atalaya, que es él quien más adelante pues impulsa esta veneración hacia áreas donde de repente no era de mayor popularidad, y poco a poco la obra se va haciendo a través de este sacerdote, Monseñor Cánovas, que pues poco a poco va añadiendo elementos que enriquecen esta peregrinación hacia los años de 1912, cuando él llega y va a hacer popular esta veneración hacia otras áreas. Y de ahí en adelante ya se toma el primer domingo de Cuaresma, se inicia con esta gran romería donde ya toma auge mucho más la peregrinación hacia Jesús Nazareno de Atalaya, tanto así que con las visitas de miles la iglesia va cambiando su entorno, iglesia en estructura, y ya hacia el año de 1964 el Papa Pablo VI pues declara la iglesia de la Atalaya como basílica menor y centro de peregrinación, y se calcula pues que en la actualidad se puede estimar entre 150 a 200.000 personas las que llegan todos los años a el pueblo de la Atalaya. Importante, ¿no?, como una población a través de la historia, con estos cambios que se da durante la época de la colonia, cuando va pasando de un pueblo de indio, va teniendo nuevas presencia española, va creando una peregrinación que hoy en día pues es de las más concurridas, que tiene una evidencia histórica fuerte y que se ha convertido en centro de peregrinación por excelencia en la región de Veraguas y una de las más importantes de todo el país. Así que pues ahora que se acercan las fechas de las romerías a Jesús Nazareno, pues es importante conocer un poco de la historia de este pueblo de la Atalaya, cómo esta devoción al Nazareno va incorporando más y más devotos, que cada año pues hasta es difícil caminar por las calles de este pueblo en esa víspera del sábado hacia el domingo primero de Cuaresma, cuando pues la gente se prepara tanto para escuchar la misa, la procesión, una multitud de gente que llega a venerar esta imagen y que espera pues los milagros de este gran santo, y que muchos medios de comunicación también se acercan. Así que es importante conocer un poco más de esta devoción a Jesús Nazareno de Atalaya, que más que una expresión religiosa popular, también es un pilar de la historia del pueblo de la Atalaya. Así que esperamos que haya sido de su agrado conocer un poco más de esta devoción en este programa dedicado por el historiador.